Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lizeth Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Ingeniería Ambiental. Pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá y el presente trabajo es el desarrollo de la evaluación nacional de la asignatura de propiedades y contaminación del suelo. En primera instancia se define el problema a desarrollar, donde se puede presentar la tabla 1 algunas características de un suelo de la Orinoquía que actualmente se encuentra en uso de ganadería extensiva y cultivos semestrales. Se conoce que por la zona de estudio pasa una línea de oleoducto que conduce crudo y que eventualmente genera derrames que ocasionan impactos a fuentes hídricas y a la comunidad aledaña. Como primera etapa se debe realizar el diagnóstico del problema a partir de la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, la clase textura, las propiedades químicas del suelo y el contenido de materia orgánica, la indagación de las características de hidrocarburos totales del petróleo. Entonces, en esta diapositiva se presenta la clasificación del suelo que, de acuerdo a las particularidades del área de estudio, fue posible determinar su clasificación dentro del orden Oxisol. En esta tabla se explica detalladamente las características que se tuvieron en cuenta para clasificar este suelo como Oxisol. El efecto de la marcada estacionalidad climática, la vegetación de sabana tropical, la baja concentración de materia orgánica y el pH ácido condicionan este suelo Oxisol como un suelo de baja fertilidad limitado a la capacidad para desarrollar cultivos tradicionales, siendo trascendental implementar prácticas agronómicas basadas en mejorar las variedades de cultivos adaptados a estas condiciones. Siguiendo el diagnóstico del problema, el suelo en estudio se clasifica según el triángulo de texturas como arcillo-limoso. Este tipo de suelo se caracteriza por ser visible únicamente al microscopio y por tener una consistencia plástica. Por lo tanto, este suelo es húmedo, pesado y no deja pasar agua ni aire, llevando a que se estanque el agua fácilmente. Respecto a las propiedades químicas que se ven afectadas por el pH ácido del suelo, se encuentra la alta movilidad de elementos tóxicos, baja disponibilidad de nutrientes, baja actividad microbiana y problemas de absorción. El pH que se presenta en este tipo de suelo es fuertemente ácido, por lo que hay una alta posibilidad de toxicidad por aluminio dada la alta concentración y facilidad para disolverse. En la siguiente diapositiva se presentan algunas características del crudo, hidrocarburos totales del petróleo que recorren la línea del oleoducto hasta Barranca y que presenta derrames en el suelo de estudio. La segunda etapa es la formulación de hipótesis y, de acuerdo a las características de textura arcillo-limosa y el orden Oxisol, es posible determinar que los horizontes más bajos no se vean afectados y, sin embargo, los horizontes superficiales sí serán altamente afectados, aún más teniendo en cuenta que tiene una capacidad depuradora bajo porque el porcentaje de materia orgánica en el suelo es bastante baja. El contacto del manto vegetal con el crudo, un debilitamiento de la flora y afecta a la fauna del lugar. Al ser un suelo con poca materia orgánica, la vegetación es leve y débil, dedicada a la alimentación de ganadería. Al entrar en contacto los compuestos orgánicos del petróleo con la biota del suelo, se produce un debilitamiento de la membrana celular de los organismos y por tanto una pérdida de constituyentes celulares, ocasionando su muerte. En el estudio de caso, el suelo presenta un porcentaje bajo de materia orgánica, afectando la capacidad depuradora de los horizontes superficiales.
Y respecto a la contaminación de las plantas, estas son capaces de absorber los compuestos orgánicos de los hidrocarburos y son fácilmente asimilados por las raíces y el follaje, mientras que son transportados a la planta. La importancia de esta contaminación de vegetales está dada por la introducción de estos en la cadena alimentaria, ya sea por consumo humano directo o por consumo de animales que se alimentan de estos vegetales contaminados. Respecto a la tercera etapa del proyecto, corresponde a la propuesta de solución a la problemática de contaminación por hidrocarburos totales de petróleo. Y de acuerdo a las características del suelo en estudio, la opción más viable técnica, económica y ambientalmente es la bioaumentación éxito, debido a que es un proceso más económico que los tratamientos físicos y químicos y es ambientalmente más respetuoso y responsable porque disminuye la carga contaminante del suelo. Este tratamiento biológico hace referencia a las prácticas de bioremediación, que es la implementación de microorganismos para la transformación de sustancias tóxicas en sustancias con menos niveles de toxicidad o inocuas para el medio ambiente. Esta tecnología ha demostrado ser bastante eficiente para el tratamiento de descontaminación por petróleo, ya que la mayor parte de los componentes del crudo son biodegradables y tiene un porcentaje teórico de remoción de contaminación del 64.92%. El periodo de tratamiento puede tardar de 6 meses a varios años y finalmente requiere el diseño y puesto en marcha de una planta de compostaje para realizar el proceso de bioaumentación. En la siguiente diapositiva se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, así como las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para la elaboración del mismo. Muchas gracias por su atención.